hablamos cuando hablamos de autonomía de la voluntad? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? Pregunta de examen posiblemente, ¿eh? Bien, la fuerza obligatoria del contrato. El contrato como la ley para las partes. Eh, sí, es interesante eso. Y cuando uno habla de autonomía, ¿sí? Que es un aspecto trascendental, ¿sí? En materia de contratos, vamos a ver precisamente que vamos a hacer referencia a la libertad, ¿sí? No solamente a este efecto vinculante, sino como primera medida a este consentimiento que hablábamos en clases anteriores, expresados en el marco de la autonomía de la voluntad, lo cual conlleva la libertad de las partes para contratar y para determinar su contenido, ¿sí? Pregunta, ¿esto de la autonomía de la voluntad se relaciona con los efectos del contrato? Claro, tiene que ver en la clase. Se denomina con los efectos, pero se denomina sobre todo con el alcance del contrato, se denomina con el momento de formación del contrato, ¿sí? Eh, Hablamos justamente de que las partes tienen libertad. ¿Qué tipo de libertad tienen las partes? Muy bien. ¿Ustedes pueden obligar a alguien a contratar? ¿Cómo que No, no? Está bien, en principio la respuesta está bien. En principio existe la libertad para contratar, ¿sí? No la obligación para contratar. Lo cual no quiere decir que, por supuesto, las tratativas previas, ¿sí? No se puedan romper de manera abrupta, por ejemplo, o que no haya responsabilidad justamente en este marco de la oferta, de la aceptación de la oferta, en estos tiempos de confirmación precisamente a través de medios informáticos y contratos realizados por adhesión, con lo cual en principio existe libertad para contratar, ¿sí? Lo cual no quiere decir que si ustedes realizan, por ejemplo, un boleto de compra-venta, eso no les sirva como un indicio en caso de que tengan que presentarse para obligar a la parte escritural o como una manifestación de la voluntad de las partes. Por supuesto que en materia justamente contractual, la autonomía de la voluntad ocupa un lugar muy relevante, porque la autonomía de la voluntad precisamente es uno de los puntos del sinalagma contractual, es uno de los puntos por excelencia, ¿sí? Para poder hablar de consentimiento, para poder hablar de objeto, para poder hablar de efectos. Esta autonomía de la voluntad es precisamente ese ámbito en el cual se desarrollan los contratos. Y esta libertad implica para elegir, es una libertad de elección, con quién llevo adelante el vínculo contractual, y no solamente con quién llevo adelante el vínculo contractual, sino cómo voy formando ese vínculo contractual. Por eso se dice libertad para contratar y libertad de contratar sobre los puntos que van a integrar el contrato, es decir, sobre las prestaciones en particular. Cuando les digo que esto puede ser materia de exámenes, alguno de los chicos que está por ahí justamente sabe que es un punto, si alguien no sea autonomía de la voluntad,
realmente va a ser muy difícil que pueda comprender todo lo que vamos a ir viendo de ahora acá en adelante en la parte general de los contratos y en esta teoría general. ¿Por qué? Porque la autonomía directamente se va a relacionar con la autodeterminación, una autodeterminación económica, legal, formativa, ¿sí? Es una libertad plena para que las partes puedan contratar, que se va a relacionar directamente con la voluntad de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Discernimiento, intención, ¿sí? A esta manifestación de la voluntad que veíamos en la formación de la oferta. Y este marco de autonomía de la voluntad es lo que nos va a permitir hablar del contrato como un programa de conductas con contenido patrimonial de conductas recíprocas, ¿sí? Si nos acercamos y nos aproximamos un poquito al código, vamos a ver, ¿sí?, que el código nos va a hablar precisamente en el 958, nos va a decir precisamente, no sé si alguien lo tiene para leer. ¿Qué artículo dijiste? Discúlpame. 958. Yo lo puedo leer, profe. ¿Lo tienen por ahí alguien? Si querés lo leo. Bien, por favor, adelante. Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Bien, entonces acá tenemos el principio general que va a surgir en materia de contratos, que es el principio general de la autonomía de la voluntad, el principio general de la libertad de las partes, ¿sí? El poder, ¿sí?, contractual de las partes. Esta autonomía de la voluntad y este poder de las partes precisamente va a tener ciertos límites. Pero el principio de la autonomía de la voluntad es un principio básico, elemental, ¿sí?, del derecho de los contratos. Sin autonomía de la voluntad no hay contrato posible, es como el consentimiento, ¿sí? Por eso va a ser un principio rector, ¿sí?, el principio de autonomía de la voluntad, porque la autonomía de la voluntad va a implicar la libertad sobre qué contratar, la libertad precisamente sobre el contenido, incluso también la libertad para poder dar por finalizado ese vínculo, ¿sí? Por eso está intrínsecamente vinculada, ¿sí?, a la libertad de las partes y al poder contractual de las partes, ¿sí? Es importante que uno comprenda la autonomía de la voluntad como un poder de negociación, ¿sí?, de las personas, porque esto va a estar directamente relacionado con el efecto que va a tener una vez que se perfecciona esta autonomía de la voluntad. Una vez que esta autonomía de la voluntad precisamente nos permite hablar de un contrato, justamente esta libertad va a implicar la responsabilidad. Es decir, la autonomía de la voluntad es un principio general de los contratos que se relaciona directamente con el principio de obligatoriedad de los contratos. Las partes son libres para contratar, son libres sobre qué contratar y también por esta libertad quedan obligadas en su contenido. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Es muy importante poder justamente poner en valor la autonomía de la voluntad, porque cuando uno habla de autonomía de la voluntad, habla de una autonomía de voluntad justamente personal,
de una autonomía de la voluntad de contratación, ¿sí? Y de una autonomía, ¿sí? Que se relaciona directamente con la posibilidad de poner en valor a las partes. Y ustedes me podrán decir, ¿y esto por qué? Porque precisamente la autonomía es un aspecto sumamente interesante del derecho contractual, de la teoría general de los contratos. Cuando ustedes lean la parte de autonomía de la voluntad, del manual que quieran, de Borda en adelante, van a ver que la doctrina viene realizando avances, la jurisprudencia también, la legislación también, y en ese sentido vamos a poder comprender, ustedes van a poder comprender precisamente la importancia y la trascendencia que surge de acá, como bien les confirmaba Gabriel, es del 958, así es. De este poder contractual, ¿sí? Poder negocial, ¿sí? Poder individual, como lo van a encontrar de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Tiene que saber qué implica, por un lado, la libertad para contratar y la libertad sobre qué contratar, ¿sí? Por lo menos en líneas generales. Después van a encontrar inclusive distintas formas de clasificarlo, pero por lo menos a los efectos de la clase B me interesa que tengan en cuenta estos dos aspectos, ¿sí? Después vamos a ver que vamos a sumar un aspecto más. Ahora bien, pensemos que la autonomía de la voluntad está dada no solamente en los contratos paritarios. Pensemos qué es lo que ocurre en los contratos justamente de consumo. En este sentido, vamos a ver precisamente que todavía tiene más valor la autonomía de la voluntad. Ahora bien, esta autonomía de la voluntad tiene límites, pero los límites de la autonomía de la voluntad son los límites que establece la ley, el ordenamiento jurídico, el Código Civil, ¿sí? Y son los que expresamente están mencionados acá en el código, en el artículo que acabamos de leer, ¿sí? Esta libertad que se les reconoce a las partes, ¿sí? Que se le otorga a las partes para poder sumar y diagramar el contenido de su vínculo, ¿sí? Piedra fundamental de los contratos, tiene límites. Y estos límites precisamente son los que el código establece. La ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres, ¿sí? Por supuesto, conceptos relativos. La autonomía de la voluntad está muy relacionada con esta idea kantiana que impregna la constitución de libertad y de dignidad, ¿sí? Porque vamos a ver, ¿sí? Que dentro de la autonomía de las partes, ¿sí? Vamos precisamente a poder aproximarnos no solamente a la formación del contrato, a la oferta, ¿sí? A los contratos celebrados por adhesión o cláusulas predispuestas generales, sino también a esta libertad de negociación, ¿sí? No sé si alguien tiene por ahí para leer el 990. Yo lo puedo leer. Gracias, adelante. Libertad de negociación. Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Bien, ¿y el que sigue, por favor? Deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este debe generar la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato. Exactamente. Con lo cual acá vemos precisamente, incluso en los aspectos previos o las tratativas previas, que
esta autonomía de la voluntad tiene que ser llevada adelante, por supuesto, de buena fe, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Este paradigma de la autonomía de la voluntad, de principio rector de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Es un punto de partida en materia de contratos, ¿sí? Es muy importante que veamos cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, ¿sí? ¿Qué quiere decir que las partes tienen la libertad para poder diseñar el contenido, esta idea kantiana del contrato? Quiere decir que las partes precisamente pueden, ahí estoy aceptando a algunas personas que se van sumando, las partes justamente pueden moldear el contenido del contrato, ¿sí? Porque no nos olvidemos, si alguien tiene ahí para leer el 1021, Regla general. El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes y no lo tiene respecto a terceros, excepto los casos previstos por ley. es decir, acá vemos precisamente en el 1021, ¿sí? Que los contratos son ley para las partes. En principio, los contratos tienen fuerza obligatoria y rigen entre las partes, ¿sí? En principio, los contratos tienen efecto relativo, ¿sí? Porque se refiere a que los contratos se realizan en relación a esas partes que están llevando adelante ese vínculo contractual, sin perjuicios de los demás aspectos que nosotros vamos a ver después, sobre todo en estos intereses de incidencia colectiva, en la teoría de la conexidad contractual, en materia de relaciones de consumo, con los aportes de la sociedad de consumo y la sociedad de masas a partir de mediados del siglo pasado, que después lo vamos a ver, pero en principio no podemos obviar, vamos a volver sobre esto cuando veamos efectos. El primer efecto de los contratos es el efecto relativo para las partes que contratan, ¿sí? Todo lo que viene después con respecto a la incorporación de terceros al contrato, que lo vamos a ver en su momento cuando veamos, nos adentremos más específicamente en la parte de efectos. Toda esta postura, ¿sí?, de la autonomía de la voluntad, ¿sí?, sin perjuicio de los contratos conexos y demás, justamente va a estar dada por este rol que tienen las partes en el contrato como instrumento, como motor, como movimiento de la economía, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los contratos y que esta autonomía de la voluntad va a estar presente en un contexto, va a estar presente en precisamente una sociedad y un mercado, ¿sí? Entonces, es muy importante porque en principio, y ustedes después me podrán decir, pero Martín, escúchame, yo cuando contrato con el proveedor que ustedes se imaginan, esta autonomía de la voluntad está muy lindo, muy divino, bonito, eh, pero yo, mi autonomía de la voluntad para debatir el precio, no, ¿dónde está? Mi autonomía de la voluntad para debatir la tarifa, ¿dónde está? Mi autonomía de la voluntad para debatir las condiciones punto por punto, ¿dónde la vemos? Y O sí, también, a mí al principio de la clase, cuando se hablaba respecto de que, bueno, el tema de una vez que uno se compromete a contratar, y contrata en realidad, pasa mucho con el tema de las plataformas, me parece, de delivery, como Pedidos Ya o Rappi, que a veces te confirman la compra,
de hecho te descuentan y todo, y después, a último momento, después de que esperaste quizás 1 hora y pico, no te llega el pedido, y de hecho ahí no, ya ni siquiera estamos hablando de una tratativa, me parece, porque uno ya incluso pagó por algo. Y Tal cual. te cancelan Bueno, como si nada. es muy importante, porque hoy en día vivimos en una sociedad uberizada o en una economía uberizada, colaborativa, postmoderna, con smart contract o con e-contracts, que nosotros todo esto lo vamos a tratar con más detalle, con esta sociedad en la cual se insertan. Y a ver, y nos pasa a todos, y no crean que acá ustedes están cursando con Walter, que Walter tiene una impronta justamente muy constitucional, muy convencional. Nosotros tratamos justamente de hoy en día interpretar el derecho conforme los parámetros de los principios rectores del derecho privado del siglo XXI, con ideas de sustentabilidad, relacionándolo a través del diálogo de fuentes, como establece el Código Civil, con una mirada un poco más dentro de lo que está a nuestros alcances, con toda la impronta de el derecho civil constitucional, los derechos civiles constitucionalizados, como diría Lorenzetti, esta constitucionalidad o convencionalidad del derecho privado argentino que el Código Civil a partir del 2015 viene a enfatizar, con toda esta impronta constitucional y convencional. Pero a veces nos cuesta advertir que el deber de información, por ejemplo, no es un artículo cuarto de la ley 24.240, es mucho más que eso. Que el deber de información implica justamente, y menciono el deber de información por mencionar algo, también puede ser el deber de seguridad, el deber de trato digno, el deber de no discriminación, deberes que tienen los proveedores y que nosotros vamos a ver más adelante en detalle cuando veamos tanto a Walter como a María, como a mí, nos encanta. Somos también docentes de Derecho del Consumidor, con lo cual ustedes van a tener una mirada en ese sentido bastante pro consumidor, por así decirlo, pro vulnerable, en donde uno trabaja las diferentes facetas de la vulnerabilidad. Y hoy en día los contratos y la autonomía de la voluntad se dan en estas circunstancias, se dan en un mundo global, posmoderno, interconectado, interdependiente, como bien decían ustedes, a través de, perdón que no sé quién había hablado, porque no sé si fue Sara, justamente en donde hoy en día uno con un celular inteligente puede realizar una infinidad de contratos sin salir de su casa, teniendo internet, ¿sí? O teniendo datos móviles. Y entonces es muy importante la autonomía de la voluntad, porque directamente se va a referir a la esfera más íntima de protección de la persona humana, a su inviolabilidad, ¿sí? A su patrimonio, a la protección de sus intereses, que no es un detalle menor, sus intereses, sus derechos personalísimos, ¿sí? Su patrimonio, sus derechos, sus bienes. Por eso es muy importante la autonomía de la voluntad. Ustedes me podrán decir, pero hoy en día muchas veces no se presta tanta atención a la autonomía de la voluntad. Bueno, pero por eso después vienen los problemas cuando hay un determinado conflicto, porque ahí empezamos a ver la autonomía de la voluntad. Y bueno, ustedes ya saben que si la autonomía de la voluntad está viciada, ya saben qué es lo que ocurre. Y ni que hablar si estamos en una relación de consumo. Y es muy importante cumplir adecuadamente con la información. La educación acá tiene un lugar fundamental a través de políticas activas, a través de medidas justamente saludables, buenas prácticas, las reglas precisamente de Brasilia para las personas en situación de vulnerabilidad, las directivas europeas en materia de contratación, los principios UNIDROIT, que nos dan reglas muy claras, muy interesantes
como prácticas saludables o como buenas prácticas contractuales, con todos estos alcances, ¿sí?, de lo que hace precisamente a la autonomía de la voluntad en el contexto posmoderno en el cual vivimos, ¿sí? Porque es muy importante, porque se refiere justamente a la autodeterminación de la persona, ¿sí? Y por supuesto que esto no escapa hoy en día a una mirada regional o una mirada inclusive internacional, ¿sí? Porque la autonomía de la voluntad justamente tiene pleno alcance y plena vigencia, ¿sí?, en materia contractual. Por eso es muy, muy trascendente poder, cuando uno se aproxima a su aspecto más claro de autonomía de la voluntad. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, sí, sí. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Bien. Justamente es importante, porque esta autonomía de la voluntad, ¿sí?, va a estar directamente relacionado con la protección de las personas, con la protección de las partes, ¿sí? Para contratar, para modificar lo contratado, ¿sí?, para resolver lo contratado, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Cuando uno está en diferentes tipos contractuales, inclusive vamos a ver que en determinadas situaciones, justamente esta autonomía de la voluntad, antes se creía que las partes eran libres iguales, claro, depende de qué contexto, porque las sociedades van evolucionando. Y en ese sentido, una cosa era el Código de Vélez y otra cosa muy distinta es precisamente el contexto en el cual surge el actual Código Civil y Comercial a partir de 2015, ¿sí? Por eso el código que nosotros hoy en día tenemos es un código que está más adaptado, por así decirlo, a la realidad de nuestros días, que nos señala el camino a seguir. Pero sin perjuicio de eso, por supuesto que uno tiene que estar adaptado a la protección de la persona, a la protección de sus intereses, no solamente porque lo diga el código, sino por una cuestión constitucional y convencional, ¿sí? Por la protección de la libertad, por la protección de la propiedad, que surge desde el derecho constitucional y desde el derecho convencional, ¿sí? Inclusive, ante un determinado conflicto, por ejemplo, los jueces tienen la facultad para poder modificar inclusive una determinada cláusula o un determinado contenido contractual, ¿sí? Siempre y cuando una de las partes así lo pida, ¿sí? Si leemos el 960 vamos a ver que nos va a decir: los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, ¿sí?, el orden público. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. El código nos va a dar, en el 963 y 964, una serie de pautas a tener en cuenta, ¿sí? Después les pido que las lean. Aquellos que cursaron, yo con el tema de las correlatividades me fui perdiendo un poco con los planes de estudio. Creo que para poder cursar contratos todos cursaron Derecho Constitucional,
aunque no sé si están así con las correlatividades, porque yo hoy me voy perdiendo, por eso, si alguien no cursó constitucional, ¿sí? No sé cómo están ahora, quizás los chicos, Gabriel y los demás ayudantes lo tengan más presente con el tema de las correlatividades. Se pueden cursar al mismo tiempo. Se pueden cursar al mismo tiempo. Contratos y cursando constitucional. Por eso. Bien. Gracias ahí por la aclaración. Por eso es importante. Si ustedes pueden anotarse, aparte a veces cambian los planes de estudio de algunas facultades, no en todas las facultades es exactamente igual. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan una mirada constitucional, ¿sí? Y en este sentido, la titular de cátedra, la doctora Garrido, tiene varias publicaciones al respecto sobre el tema de las bases constitucionales de los contratos, o la mirada constitucional y convencional de los contratos, o de la protección de la autonomía de la voluntad en la Constitución y los contratos, porque siempre cuando vayamos a abordar la autonomía de la voluntad, como muchos de los temas de la parte general, vamos a tener que tener presente una mirada constitucional y convencional, le diría para todos los temas, ¿sí? Quizás en la autonomía de la voluntad se ve más porque está muy relacionado con la libertad, pero en todos los temas casi de la parte general vamos a tener que tener esta impronta constitucional y convencional. Y, si bien les digo que después los lean, ¿sí? En particular a estos artículos del 963 y el 964, no quiero perder tiempo ahora con eso. Lo que sí me parece interesante es hacer una aclaración en cuanto a que hoy en día hablamos de una protección, ¿sí? Constitucional o convencional de los contratos, o del paraguas protector constitucional de los contratos, o lo van a encontrar de diversas formas, pero siempre haciendo alusión a eso, ¿no? A estos derechos constitucionales, convencionales, también en materia contractual. Y acá tenemos que ustedes pueden apuntarse, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución Nacional, pero también el artículo 16 de la Constitución Nacional, como también el artículo 75, inciso 22, pero también a mí me gusta mucho el inciso 23, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, porque hoy en día, si estamos en una materia contractual en donde hay una relación asimétrica de poder, como por ejemplo en materia de consumidor, tenemos que tener especial importancia a la autonomía de la voluntad, porque la autonomía de la voluntad va a tener mucha importancia al momento de la formación de un contrato, pero también después, luego de la formación, para poder modificar alguna de sus cláusulas o alguna de sus partes en cuanto a su contenido, ¿sí? Entonces acá el código nos va a dar una suerte de prelación, y si ustedes, por ejemplo, realizan un contrato, ¿sí? Y en el marco de la autonomía de la voluntad dicen, bueno, yo contrato, esta cláusula me parece que es abusiva, está vulnerando mi autonomía de la voluntad, está vulnerando los intereses y los derechos de esta parte, yo contrato y después reclamo que se tenga por no escrita, que se tenga por inválida esta cláusula. ¿A ustedes qué les parece? ¿Pueden hacer eso o no? ¿Qué debería hacer el juez en ese lugar? O la jueza. ¿Qué debería hacer? Integración del contrato, nos va a decir el código. Siempre se va a estar a favor de la vida del contrato, ¿sí? Entonces es muy importante que en el marco de la autonomía de la voluntad la información sea clara, sea precisa, sea veraz, ¿sí? A todos nos puede pasar, y no se crean que los profes o los docentes estamos exentos de esto, aunque nos encante el derecho de contratos y aunque nos guste mucho el derecho del consumidor, ¿sí? A todos nos puede pasar, hoy en día en estos términos precisamente
de interconexión y de realizar contratos por internet, pequeños contratos, grandes contratos, porque la economía siempre está presente en un análisis de los contratos, en un análisis económico del derecho, y a todos nos puede pasar. Y esto es muy, muy importante comprender la relevancia que tiene la autonomía de la voluntad, ¿sí? En caso de que una determinada cláusula tenga que ser anulada y tenga que ser tenida por una escrita, el juez va a estar, en principio, siempre a favor de la vida de ese contrato, de ese vínculo, y va a tener que, en tal caso, y si corresponde, hacer una integración según lo que las partes quisieron o verosímilmente entendieron, ¿sí?, que era lo que deseaba. Y acá va a ocupar un rol muy importante, un artículo que también está por ahí justamente muy, muy cerquita, ¿sí?, que es el 961 de la buena fe, ¿sí?, que viene a reemplazar a nuestro viejo 1198, y que nos va a decir que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, ¿sí? Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse y comprendidos ser ellos, ¿sí?, en los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Esto es muy importante porque la impronta de la protección de la autonomía de la voluntad va a estar también alcanzada por normas, no solamente del código, sino también constitucionales y convencionales, ¿sí? Decíamos del artículo 16, del artículo 19, del artículo 33, del artículo 75, inciso 22, del artículo precisamente 75, inciso 23, entre otros de la Constitución Nacional, en esta impronta o en estas bases constitucionales de los contratos y de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Por eso les preguntaba el tema de si alguien había cursado o no el tema de constitucional, porque es importante el tema de la protección de la libertad, ¿sí? Tanto al momento de la celebración como al momento de, durante la ejecución del contrato o inclusive para poner fin al contrato. Las partes eligen la vida del contrato y las partes también pueden poner fin, es decir, así como tienen autonomía de la voluntad para crear, también tienen autonomía de la voluntad para extinguir, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Bien. No, se va Bueno, entendiendo. ya vamos cerrando entonces. Lo que sí es importante que ustedes después cuando lean el código, no se queden solamente con lo que dice el código, ¿sí? Que tengan esta mirada constitucional, esta mirada convencional de la autonomía de la voluntad, de cuáles son sus alcances, qué es lo que implica la libertad para contratar y la libertad de contratar, ¿sí? Y de a poco ya ir avanzando, ¿sí? Siempre lo que queremos con Walter, con María, con los chicos, es que ustedes puedan comprender, que puedan aprender, como les decía Walter en la primera clase, y que les sirva y les resulte útil para ustedes, sobre todo en una materia que es tan apasionante, que es tan interesante en esta parte y en esta teoría general de los contratos. De hecho, la teoría general de los contratos es incluso más apasionante y más interesante que la parte especial donde vemos regulaciones específicas, ¿sí? Y acá es muy importante porque esta libertad de contratación o esta libertad de negociación que se ve reflejada en uno de los aspectos de la autonomía de la voluntad, va a estar directamente relacionada con la finalidad de las partes, con lo que las partes buscan, ¿sí? Con ese para qué contrato, ¿sí? Por eso acá también vamos a tener una mirada bastante protectoria de la persona, de sus bienes y de sus derechos, ¿sí? Porque se van a estar generando vínculos contractuales
que una vez que se da por perfeccionada esta autonomía de la voluntad, son plenamente exigibles a través de este efecto relativo, ¿sí? Acá vemos claramente este pacta sunt servanda, ¿sí? Los contratos son obligatorios para las partes, los contratos se hacen para ser cumplidos. El primer efecto de los contratos es el de ser cumplidos, ¿sí? Su obligatoriedad. Por supuesto, después nosotros vamos a ver que todo lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Desde teoría de la frustración, imprevisibilidad, y etcétera. Pero en principio los contratos se hacen para cumplirse. Uno cuando realiza un determinado negocio jurídico, lo que está esperando es no terminar en tribunales, sino poder cumplirlos, ¿sí? Independientemente del rol que ocupe, ¿sí? Que se pueda cumplir la prestación, ¿sí? Por eso es sumamente interesante la autonomía de la voluntad. Las partes tienen plena libertad y también por esa plena libertad también tienen su correspondiente responsabilidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos cerrando acá, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, seguimos la próxima clase. Que tengan un muy buen fin de semana, un muy lindo día del estudiante, un buen día de la primavera también, que no van a tener clases, pero la idea es que aprovechen y que lo disfruten, no para estudiar, sino para ustedes, y a partir del martes sí siguen estudiando, y nos volvemos a ver en la próxima clase, ¿sí? Siguen en contacto también con los chicos, ¿sí? Las chicas. Muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, buen fin de semana. Chao. Chao.